¿Alguna vez te han puesto a prueba de una manera que te ha hecho cuestionar no solo lo que crees, sino quién eres? Y si la fe que profesabas era realmente tuya o solo la fe de tus padres y tu cultura. Esa prueba que todo se desprende, que elimina los adornos religiosos, el lenguaje espiritual ensayado, la actuación de la devoción, y deja solo lo esencial, tú, Dios. Y la pregunta que nunca te atreviste a hacer en voz alta, ¿sigues aquí? Esta es la prueba que se forma y que asusta, porque no hay forma de saber antes de entrar lo que encontrarás dentro de ti. Job entró en el juicio como un hombre íntegro, reconocido por Dios y por el hombre. Y sin embargo, el proceso de ser puesto a prueba le llevó a lugares que no conocía en sí mismo, lugares de lamentación que le sorprendieron a él y a quienes le rodeaban, dudas que nunca supo que tenía, ira que nunca tuvo que procesar. Y Dios no condenó a Job por esto. Al final declaró que Job había dicho la verdad sobre él, a diferencia de los amigos religiosos que fingían certezas que no tenían. El juicio no es castigo, es purificación. Es el proceso que separa lo que es genuino de lo que es fachada, lo que es fe verdadera de lo que es solo hábito religioso, lo que es carácter real de lo que es comportamiento performativo para una audiencia humana. Y salir de una prueba fiel, no perfecta, no sin cicatrices, no sin haber gritado unas noches, pero fiel, de vuelta al Dios que siempre ha estado ahí, es el logro más valioso que puede ofrecer la vida espiritual. Hoy oremos juntos por la fidelidad en medio de la prueba. No pediremos que el juicio termine antes de tiempo, pediremos que produzca lo que está diseñado para producir, el oro que solo el fuego revela. En esta oración, llevemos al Señor la prueba que estamos atravesando y pidamos fidelidad para atravesarla con integridad hasta el final. Pidamos el carácter que produce el fuego, la fe que profundiza la dificultad y la seguridad de que el Dios que nos ha llamado a la carrera nos sostiene hasta el final. No tienes que haber pasado por la prueba a la perfección. Solo tienes que estar dispuesto a pedir fidelidad por los pasos que aún quedan. Déjalo en los comentarios. El Señor es mi pastor. Declara tu fe ahora. Escribir esta frase activa el poder espiritual de la afirmación. Cuando escribes, sellas esa verdad en tu corazón. Disfruta de este video ahora. Al disfrutarlo, te conviertes en un puente del amor de Dios. Tu tipo ayuda a que esta oración llegue a más personas que necesitan empezar el día en paz. Suscríbete al canal. Esta es tu comida espiritual diaria. Forma parte de esta comunidad de fe que ora juntos cada día. Ya no estás solo. Somos una familia espiritual. Ahora respira hondo. Desconectarse del mundo exterior. Silencia tu móvil. Cierra la puerta. Entra en la presencia de Dios. En los últimos minutos de esta oración hay una palabra especial de Dios para ti. Cierra los ojos conmigo. Recemos juntos ahora. Padre eterno, vengo a ti en este amanecer con un corazón marcado por las pruebas que el camino ha traído. No con vergüenza de las marcas, sino con la honestidad de quienes no quieren fingir que no las tienen. Vengo como alguien que ha estado en el horno y sabe lo que hace el horno, revela lo que hay dentro. Y lo que el horno reveló en mí fue una mezcla de fe genuina y fragilidad humana, de determinación y momentos de desesperación, de confianza en Dios y de preguntas que no siempre tenían una respuesta inmediata. Y te traigo todo esto, lo auténtico, lo complejo, lo real. Señor, hoy me rindo sabiendo que puede traer más de la prueba que aún no ha terminado, más exigencias del proceso de purificación, más veces en las que tendré que elegir entre el consuelo de la rendición y la dificultad de la fidelidad. No pido que el día sea fácil, os pido que seáis fieles. No pido que las circunstancias sean favorables, pido que mi corazón sea firme. No pido que el juicio termine hoy, pido que le sea fiel mientras dure. Padre, hasta hoy
renuncio a las tentaciones específicas que crea la prueba. La tentación del cinismo que nace del dolor prolongado. La tentación del aislamiento que surge del malentendido de los forasteros. La tentación de negociar con Dios en términos para seguir creyendo. La tentación de crear dioses sustitutos que prometan resolver más rápido lo que el proceso de Dios está tardando más. Que tu espíritu me mantenga alejado de cada uno de esos errores específicos que conozco por la experiencia de lo que se ha intentado antes. Señor, renuncio a las relaciones que el juicio puso bajo presión, aquellas en las que los desacuerdos sobre cómo interpretar el juicio crearon distancias, aquellas en las que el apoyo que necesitaba no llegó como esperaba, aquellas en las que mi estado emocional durante el juicio pudo haber dejado su huella. Que cuides de estas relaciones con la misma atención con la que me has cuidado durante el proceso, que la gracia que has impuesto en mí se desborde en las relaciones que el juicio ha afectado. Padre, presento específicamente la teología que la prueba ha desafiado, las creencias que eran teorías antes de ser puestas a prueba y que ahora sé cuáles resistieron el fuego y cuáles resultaron ser más frágiles de lo que pensaba. Estoy agradecido por la honestidad que el proceso ha impuesto, porque la fe simplista que cree sin cuestionar es más vulnerable al colapso total que la fe forjada que procesó las preguntas y salió más firme. Que las creencias que quedaron tras el proceso sean las que realmente se mantuvieran. Señor, encomiendo al día que comience el fruto que la prueba está dando, el carácter más profundo, la compasión por el sufrimiento de los demás, que solo los que han sufrido pueden tener, la sabiduría práctica que ningún libro habría enseñado, la intimidad con Dios, que solo es posible para quienes necesitan urgentemente a Dios y descubren que Él estaba allí. Que no desperdicie el fruto del proceso quejándome de haberlo vivido. Padre, que este día esté marcado por momentos de reconocimiento de tu fidelidad, pequeñas señales que dicen que estás aquí, que se sigue el proceso, que no he sido abandonado en la prueba, sino que has estado en cada momento de ella, especialmente en los más oscuros. Al mirar atrás al día de esta noche, puedo identificar al menos 3 señales de tu presencia que necesitaba ojos entrenados por la prueba para ver. Que el don de este día sea un acto de fidelidad en sí mismo. Una declaración de que, incluso después de todo lo que ha traído el juicio, estoy aquí. Sigue en pie. Sigo rezando. Sigo buscando. Sigo creyendo. Y ese, Padre, es el fruto más precioso que puede producir esa prueba. No la victoria sobre las circunstancias, sino la fidelidad en medio de ellas. Señor, que quienes disfruten de este vídeo sientan que están siendo fundamentales para traer esperanza a alguien que necesita empezar el día en paz, ayudando a que esta oración llegue a más corazones. Y hay un aspecto de esta prueba que aún no he rendido del todo, algo que he guardado en reserva, como si temiera que al entregarlo todo me quedara sin nada. Pero así no funciona con Dios. Quien da todo, recibe más de lo que dio. Y estoy listo para hacer esa entrega final. Padre protector, pido protección específica para la fidelidad en medio de la prueba, porque permanecer fiel cuando todo invita a la rendición requiere una protección que va más allá del esfuerzo humano. El juicio crea vulnerabilidades que de otro modo no existirían. La mente es más susceptible a las mentiras del enemigo, el corazón más abierto a propuestas que prometen un alivio rápido, el espíritu más tentado por las salidas laterales que evitarían el proceso, pero impedirían el fruto. Cúbreme, Padre, con protección específica para cada una de estas vulnerabilidades. Señor, protege mi mente de la mentira de que el juicio es prueba del abandono de Dios, la tentación de interpretar el sufrimiento como una señal de que Dios está ausente, es punitivo o indiferente,
Esta es la mentira más peligrosa que puede instalar un juicio, porque si se acepta, elimina el único soporte que mantiene en dificultad. Deja que tu palabra hable más fuerte que esta mentira. Has prometido no abandonarme nunca, y esa promesa es más real que cualquier circunstancia que parezca contradecirla. Padre, protege mi corazón de los consejeros equivocados, aquellos que, como los amigos de Job, explican mi sufrimiento con teologías simplistas que atribuyen la prueba a algún pecado oculto o falta de fe, que ofrecen fórmulas de salida rápida que ignoran la profundidad del proceso, que me presionan hacia una victoria prematura que sería superficial y frágil, que pueda discernir claramente quién habla de la presencia de Dios y quién habla de su propia teoría, y que me rodee de voces que edificen en lugar de cargar. Señor, protege mi fe de las estadísticas de quienes no resistieron, las historias de personas que pasaron por pruebas similares y se alejaron de Dios, que perdieron la fe, que nunca se recuperaron. Estas historias existen y la honestidad me obliga a reconocerlas, pero no son mi destino inevitable. Y con tu protección y gracia, quiero ser la historia diferente, la que demuestre que es posible atravesar el fuego y salir con el olor a oro en lugar del olor a humo. Padre, protege mi integridad durante el juicio, la coherencia entre lo que profeso y lo que vivo, que puede ponerse a prueba de formas específicas cuando el sufrimiento es alto. Hay momentos en los que el dolor hace que la integridad parezca un lujo que no puedo permitirme a costa de la supervivencia inmediata. Pero la integridad que se sacrifica para sobrevivir no es supervivencia, sino la muerte de una especie diferente. Que fortalezcas mi integridad justo cuando sea más caro mantenerla. Señor, protege a quienes me rodean del impacto negativo que mi prueba puede tener en ellos, a quienes me observan y pueden verse afectados por mi inestabilidad, a quienes dependen de mí y que pueden sufrir por las consecuencias prácticas de lo que estoy pasando, a quienes me quieren y sufren sin tener las herramientas espirituales que yo tengo. Que tu protección se extienda más allá de mí a todo el campo de influencia que afecta mi juicio. Padre, protege específicamente mi vida de oración, porque la prueba a menudo golpea la disciplina que más la necesita, haciendo que la oración sea seca, las palabras secas y la motivación mínima. Si el enemigo puede hacer que deje de rezar, ha conseguido acceso a lo que más me sostiene. Que incluso cuando la oración sea difícil, cuando las palabras no salgan, cuando me siento ante ti sin nada que decir, se mantenga la presencia. Que el simple acto de estar disponible, incluso cuando no lo esté. Que la protección divina sea el escudo que me permita afrontar la prueba de frente en lugar de intentar desviarme de ella, porque girarse a menudo significa prolongar, mientras que cruzar de frente con Dios es el camino más rápido hacia el otro lado. Que tenga el valor de afrontar lo que la prueba presente, con la protección de Dios como garantía de que no seré consumido. Dios amado, que todos los que escriban un amén en los comentarios reciban ahora una respuesta del cielo tocando su corazón. Y hay una dimensión del juicio que aún no ha sido llevada a la protección de Dios. Un flanco que ha quedado descubierto, un área donde el ataque ha ocurrido sin que yo pidiera específicamente cobertura. Pero ahora pongo esta zona ante Dios y pido la protección que debería haber pedido antes. Señor de la paz, el juicio trae su propia ansiedad peculiar, diferente de la ansiedad ordinaria, porque es la ansiedad de quienes no saben cuándo terminará, de quienes no tienen forma de predecir la duración del proceso, de quienes están en medio del fuego sin poder ver el otro lado. Esta incertidumbre sobre la magnitud de la prueba puede ser más difícil de soportar que el dolor en sí, porque el dolor definido en el tiempo es más manejable que el dolor sin un final visible.
Vengo a pedir paz específica de esta dimensión de incertidumbre. Señor, que la paz que pido no sea la paz del final del juicio, porque eso dependería de circunstancias que aún no han cambiado. Sea la paz en medio de la prueba, que Pablo describe en Filipenses 4, aprendida, ganada, recibida como un don del Dios que es mayor que cualquier circunstancia. La paz que se mantiene en el horno sin apagar el fuego, la que mantiene el corazón intacto mientras se pone a prueba el exterior, la que protege el espíritu incluso cuando los sentimientos son inestables. Padre, hay una ansiedad especial sobre el impacto del juicio en quienes amo, aquellos que observan mi proceso sin poder hacer nada, quienes sufren las consecuencias prácticas de la situación que estoy viviendo, quienes quieren ayudar y se sienten impotentes. Esta ansiedad tiene una dimensión altruista que hace especialmente difícil simplemente entregarse a Dios, porque es amor por los demás expresado como preocupación. Pero incluso ese amor debe entregarse a las manos superiores del Padre, que cuida de todos ellos mejor que yo. Señor, que la paz en medio de la prueba sea un testimonio poderoso, porque las personas a mi alrededor, que saben por lo que estoy pasando y observan una paz que supera lo que sería humanamente explicable, reciben en sí mismas un argumento para la realidad de Dios. La paz sobrenatural en el sufrimiento es evangelización en acción. Es el ven y verás más convincente que existe. Que mi paz no solo sea una bendición para mí, sino un testimonio para quienes observan. Padre, que la paz que recibo en esta oración sea suficiente para el nivel de presión que presenta la prueba. Porque a veces las dificultades son tan intensas que una paz superficial se disuelve fácilmente. Pero no ofreces la paz superficial, ofreces la paz que se ganó en Getsemaní, la paz que tuvo Jesús cuando oró en sudor de sangre y sin embargo dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Esa es la paz que pido, no consuelo, sino firmeza. No una ausencia de tensión, sino estabilidad en medio de ella. Señor, que la paz también sea un instrumento de claridad. Porque cuando estamos ansiosos, nuestra percepción de la realidad se distorsiona. Las dificultades parecen mayores, las posibilidades más pequeñas, el camino parece más imposible. Pero cuando la paz de Dios protege el corazón, la mente puede percibir con mayor precisión. Ve tanto los desafíos como las provisiones, tanto las limitaciones como las gracias, tanto lo que falta como lo que se ha dado. Que la paz me devuelva una visión equilibrada de la realidad. Padre, que la paz de esta oración recorra las capas más profundas, hasta el lugar donde el miedo más se ha apoderado, hasta la zona más vulnerable, hasta el punto donde la ansiedad tenga sus raíces más profundas. No la paz que cubre la superficie mientras la turbulencia continúa abajo, sino la que baja al fondo y se estabiliza desde ahí hacia arriba. Que sea la misma paz de Dios que sopló sobre el abismo de la creación y donde hubo caos, hay orden, que esa paz soplique sobre el caos interior de esta prueba. Que la paz que se encuentra en esta oración sea el recurso al que vuelva a lo largo del día. No como una fórmula que repito mecánicamente cuando la ansiedad amenaza, sino como una relación que retomo, como una presencia que vuelvo a encontrar. Que la paz de Dios no sea una técnica de respiración espiritual, sino un verdadero encuentro con el Dios de la paz que siempre está disponible. Padre, guarda a los que permanecen aquí hasta el final de esta oración, porque la última palabra que vendrá puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Y hay un área particular de la prueba que aún no ha traído la paz de Dios, algo que he conservado porque creo que es demasiado grande para resolverse con oración.
Pero Dios no conoce problemas demasiado grandes para su paz, y voy a sacar este aspecto específico ahora. Dios que guía, la prueba crea confusión en la dirección, porque a veces el camino que llevó a la prueba fue el camino de la obediencia. Y esto puede resultar desconcertante. Seguí tu voz y acabé en la prueba. Pero el destino de la obediencia no siempre es un consuelo inmediato. A veces es la escuela de prueba la que prepara para el destino al que llamas. Y en este momento de posible confusión de dirección, pido más que nunca la claridad de tu espíritu. Señor, aclara el propósito de esta prueba. No necesariamente el porqué completo, que quizá nunca se revele del todo en esta vida, sino el propósito suficiente para continuar. ¿Cuánto no se explicó a Job qué ocurría tras bambalinas espirituales? Solo se reveló quién era Dios, y eso bastó. Que la revelación de la disposición de Dios también me sea suficiente cuando aún no ha llegado la explicación de las circunstancias. Padre, que la dirección que recibas en esta temporada de pruebas sea lo suficientemente clara para el siguiente paso. No el mapa completo de la salida, sino la instrucción de hoy. Porque la nube de fuego que guió a Israel por el desierto no apareció semanas más adelante, sino para el siguiente tramo, para el siguiente paso, y esa instrucción suficiente para el día era la que había. Que aprenda a estar satisfecho con suficiente dirección para hoy, en vez de paralizarme por la falta de una visión completa del mañana. Señor, guíame qué hacer con el sufrimiento que ha traído el juicio. Si se lamenta, que sea para ti y no para cumplir. Si grita, que sea en oración y no en una explosión dañina. Si llora, que las lágrimas las guarde tú quien las cuenta. Hay formas constructivas y destructivas de responder al dolor del juicio, y quiero que me guíen constructivas, aquellas que procesan sin enterrar, aquellas que expresan sin inflamar, que dicen la verdad sobre lo que siento sin usar esa verdad como arma. Padre, guíeme qué hacer con la fe que el juicio ha cuestionado, las preguntas que han surgido, las dudas que han surgido, las condenas que han sido puestas a prueba. No quiero fingir que no tenía preguntas. Quiero procesarlas con honestidad. No quiero fingir que no hubo dudas. Quiero trabajar en ellas en serio. Y quiero hacerlo de tal manera que al final salga con una fe más fuerte y no menos, con la fe que ha pasado por el fuego, y no con la fe que ha evitado el fuego y por tanto nunca ha sido purificada. Señor, dame dirección sobre cuándo hablar y cuándo guardar silencio sobre la prueba, porque hay un momento para contar lo que está pasando, pedir oración, ser vulnerable con la comunidad. Y hay un momento para mantener el proceso en la intimidad de la oración, para no exponer lo que aún está en formación a la luz prematura que puede interrumpir el proceso. Que tu espíritu me indique el momento adecuado para cada una de estas dimensiones. Padre, que la dirección divina de esta temporada de pruebas sea en última instancia la dirección para el siguiente capítulo de mi historia, lo que viene después del horno, el propósito para el que este proceso me está preparando. Porque las pruebas bíblicas tienen un propósito más allá de sí mismas. Job se convirtió en un intercesor para sus amigos. José salió de prisión para gobernar. Pablo salió de toda persecución mejor preparado para el apostolado. Permítanme entrar en esta expectativa del próximo capítulo sin precipitar el proceso actual, pero sin perder de vista que hay una que está más allá de la prueba. Que la dirección de esta oración se confirme por las circunstancias y la paz interior, por los dos indicadores juntos, de modo que no sea solo deseo subjetivo ni una simple apertura objetiva de puertas, sino la doble confirmación que indica que es Dios moviéndose y no una coincidencia humana. Espíritu Santo, que quienes continúan orando conmigo reciban ahora claridad del cielo sobre la decisión que deben tomar.
y hay una decisión que la prueba me exige que tome. Una decisión sobre cómo continuaré, que marca el camino para los próximos meses o años. Aún no la he hecho porque no me sentía preparada, pero esta oración me está preparando y ahora necesito orientación. Padre sanador, pido sanar las heridas que ha dejado el juicio, porque incluso cuando el juicio viene de Dios y tiene un propósito redentor, duele. Y el dolor no necesita justificación teológica para ser válido. Es real independientemente del propósito que lo haya generado. El hecho de que la caldera purifique el oro no significa que el oro no sienta el calor. Y siento el calor, Padre. Siento las marcas. Y vengo a traer estas marcas a tu presencia para recibir la sanación que solo el doctor del Espíritu puede ofrecer. Señor, sana el corazón que ha sido sacudido por la magnitud del juicio, esa sensación de que el suelo que parecía sólido resultó ser más inestable de lo que pensaba, de que las certezas que me frenaban eran más frágiles de lo que parecían. Ese temblor puede ser liberador. Dios a veces te sacude para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Pero el proceso de ser sacudido es desorientador y emocionalmente agotador. Cura la desorientación, Padre. Padre, sana la fatiga acumulada, no solo física, sino también emocional y espiritual, de quienes han estado en modo supervivencia durante mucho tiempo, de quienes han puesto tantos recursos emocionales para pasar la prueba que otras dimensiones de la vida han quedado sin la atención que merecen. Que esta oración sea un lugar de verdadero descanso, no de los problemas que aún existen, sino de dentro de ellos. Que descanse en Dios, en medio de la prueba, mientras Elías descansaba bajo el árbol antes de continuar el viaje. Señor, sana el sentimiento de injusticia que pudo haber crecido, especialmente si la prueba llegó haciendo lo correcto, siendo fiel, obedeciendo. Porque hay una indignación específica en el dolor de los justos. Hice lo correcto, y sin embargo, sucedió. Esta indignación es honesta. Dios la escuchó en Job, en los Salmos, en las lamentaciones de los profetas. Que valides la honestidad de esta emoción y al mismo tiempo la transformes en algo que no amarga, sino que se profundice. Padre, sana la soledad de la prueba, porque ciertas experiencias no pueden compartirse plenamente con quienes no las han vivido. Y hay una soledad intrínseca en el proceso de purificación que solo quienes las han vivido pueden comprender. Que la conciencia de que estás presente en esta soledad sea genuinamente consoladora, que el hecho de que Dios estuviera con los 3 hebreos en el horno no sea solo historia bíblica, sino experiencia actual, que sienta que hay una habitación con nosotros también en el horno de esta, mi prueba. Señor, sana el miedo de que el juicio revele algo en mí que no pueda aceptar, porque a veces lo peor del juicio no es lo que viene de fuera, sino lo que revela desde dentro. Los impulsos que no sabía que tenía, las debilidades que la presión exponía, las reacciones que me sorprendieron negativamente. Que la revelación de lo que es humano en mí sea procesada con misericordia. No con condena que paraliza, sino con compasión que transforma. Padre, sana las relaciones que sufrieron durante la prueba, las que traté mal porque estaba nervioso, las que me vieron en mi peor momento, las que recibieron la descarga de mi dolor sin ser la causa. Que la gracia que recibo en esta sanación se extienda a la restauración de estas relaciones, que encuentre las palabras y gestos adecuados para reconstruir lo que el proceso de supervivencia pudo haber descuidado. Que la sanación que busco sea la sanación del guerrero que ha salido de la batalla, no la sanación de aquel que nunca entró, que permaneció protegido pero tampoco creció. Las marcas que llevo son las de alguien que ha estado en el campo y que, por tanto, puede hablar con autoridad sobre lo que ocurre allí.
Que estas marcas sean tratadas con honor y sanadas con cuidado, para que se conviertan en cicatrices de gloria en lugar de heridas abiertas de vergüenza. Amado Padre, bendice a quienes dejan a alguien como Él, porque están ayudando a esta palabra a alcanzar más vidas que te necesitan hoy. Y hay una herida del juicio que aún no ha traído del todo. Quizá la más central, la que está en el corazón de todo el proceso. Cuando lo traigo a tu presencia ahora, siento que estoy juntando la última pieza de un rompecabezas, la que cambia el significado de lo que ya estaba ensamblado. Padre de la familia, intercedo ahora por cada miembro que se ha visto afectado por la experiencia que estoy viviendo, porque los juicios rara vez son individuales en sus efectos, incluso cuando son individuales en su enfoque. Crean olas que llegan a quienes amamos, que cambian la dinámica del hogar, que ponen a prueba la solidez de los lazos. Y hoy pido tu intervención no solo sobre mí, sino en todo el ámbito familiar que ha tocado el juicio. Señor, por la pareja que está a mi lado en este camino, que me acompaña, que a veces soporta el desbordamiento de lo que no puedo procesar completamente por mí misma, que tiene sus propios miedos y luchas más allá de las que compartimos. Que su gracia sea especialmente abundante para él esta temporada, que se encargue de las dimensiones de la prueba que le afecta de forma única, que el matrimonio salga de esta temporada más fuerte de lo que entró, puesto a prueba y aprobado por el fuego que reveló la solidez de la base. Padre, para los niños que ven a sus padres pasar por la prueba, que están aprendiendo, sin siquiera darse cuenta, cómo responder a las dificultades de la vida. Que lo que veas en mí sea un argumento de fe y no de desesperación. Que la forma en que supere la prueba sea un modelo de cómo afrontar lo difícil sin perder la fe. Que las conversaciones que tengamos sobre lo que está ocurriendo sean honestas y edificantes, adaptadas a lo que cada uno pueda entender. Que la prueba de los padres se convierta en una escuela de fe para los niños. Señor, por los padres que oran por mí, que quizá no comprendan del todo por lo que estoy pasando, pero que interceden con el amor que supera la comprensión, que sus oraciones sean poderosas y eficaces, que la intercesión de los padres por sus hijos sea especialmente honrada por ti, que el amor que les mueve en la oración sea en sí mismo un instrumento divino de apoyo, que también sea un instrumento de paz para ellos, para que no añadan ansiedad a sus vidas con mis dificultades, sino que los incluya en el testimonio de la fidelidad de Dios. Padre, por los creyentes que se convirtieron en familia durante el juicio, los que se quedaron cuando otros se fueron, los que rezaron cuando yo no tenía más palabras, los que visitaron cuando el aislamiento del juicio amenazaba con engullirme. Que bendigas abundantemente a estos hermanos y hermanas, que lo que han sembrado en presencia y oración durante mi prueba produzca una cosecha abundante en sus propias vidas. Que esta red de amor e intercesión que se ha formado a mi alrededor sea tan valiosa para ellos como lo fue para mí. Señor, por los familiares que no entendieron la prueba, que pudieron malinterpretar, que pudieron dar consejos que no ayudaron, que pudieron haberse alejado porque no sabían cómo estar presentes en lo difícil. Que no haya resentimiento por mi parte por la distancia que puedan tener que mantener. Cada persona tiene sus propios límites y su propio equipaje. Que la fidelidad de Dios hacia mí sea la medida por la que proceso la falibilidad de quienes me aman, pero no siempre han podido demostrarlo. Padre, que la prueba que he atravesado se convierta en un legado de fe para la familia. No solo una historia de sufrimiento, sino una narrativa de la fidelidad de Dios. Que al contar a las futuras generaciones lo que ocurrió, lo que más resuena no es la magnitud de la prueba, sino la magnitud de la gracia que se mantuvo. Que este sea nuestro familiar Ebenezer. Hasta ahora el Señor nos ha ayudado,
y que cada generación que venga encuentre en este testimonio un argumento para su propia fe en sus propias pruebas. Que la familia salga de la temporada de prueba más unida, con lazos más profundos, con una historia compartida que cree una solidaridad que solo las dificultades cruzadas pueden generar. Porque las familias que han sobrevivido juntas a tormentas tienen algo que quienes nunca han sido probados no tienen. La certeza experiencial de que juntos pueden lograrlo, que el vínculo ha resistido lo que intentó romper, que la base es más sólida de lo que parecía. Dios querido, que quienes se suscriben a este canal y activan la campana sientan que han encontrado una familia, porque oramos y caminamos juntos cada día. Y hay un familiar en particular que está pasando por su propia situación ahora mismo, quizá en parte relacionado con el mío, quizá completamente diferente. Pero la intercesión que hago ahora por esta persona tiene la profundidad de quien sabe lo que es estar en el fuego y sabe que ninguna palabra humana es suficiente, solo la presencia de Dios. Dios de toda suficiencia. El juicio a menudo tiene una dimensión de escasez de recursos, de fortaleza, de sabiduría, de esperanza, a veces de necesidades básicas que han sido comprometidas por lo que el juicio ha traído. Y vengo a pedir la provisión de que el cruce del horno requiere, no solo la provisión para el destino final, sino la provisión para cada día del proceso, como el maná que aparecía diariamente en el desierto, suficiente para el día, no acumulativo para mañana, sino fiel en su aparición a cada amanecer. Señor, por la provisión diaria de fortalezas, aquella que llega cuando me levanto sin ella, que llega cuando la reserva del día anterior se ha consumido por completo, que es nueva cada mañana como las misericordias de Dios que describe Lamentaciones 3:23, que aprenda a no intentar almacenar la fuerza divina, no se guarda, se recibe fresca cada amanecer, que el ritual de esta oración matutina sea el mecanismo para reunir el maná de fuerza para el día que comienza. Padre, por la provisión de sabiduría para las decisiones que exige el juicio, algunas simples, otras complejas, todas con peso debido al contexto en el que ocurren. La misma sabiduría que has prometido dar generosamente a quien pide es especialmente necesaria en temporadas de prueba, cuando las decisiones han amplificado las consecuencias y cuando el cansancio del proceso puede comprometer el discernimiento normal. Que tu sabiduría compense lo que el cansancio me quita. Señor, para la provisión financiera cuando la evidencia tiene una dimensión material, los gastos que no estaban en el presupuesto, los ingresos que pudieron haberse visto afectados, las necesidades que se volvieron urgentes sin los recursos correspondientes disponibles. Que el Dios que proveyó para Israel en el desierto con maná y codorniz, me provea en mis necesidades específicas. Que el milagro de la provisión sea tan claro que pueda identificarlo claramente como tu mano y no como una coincidencia. Padre, por la provisión de salud que la prueba podría haber comprometido, el alto estrés que afecta al sistema inmunitario, el sueño alterado que compromete la recuperación, la alimentación descuidada que priva al cuerpo de lo que necesita para funcionar bien, que cuides del templo de tu espíritu durante la prueba con la misma atención con la que cuidas el alma, que el cuerpo se mantenga sobrenaturalmente cuando los cuidados naturales son descuidados por la intensidad del proceso. Señor, por la provisión de esperanza en tiempos en que escasea, porque una prueba prolongada puede consumir la esperanza poco a poco. Y hay días en los que es más difícil que otros encontrar razones para seguir teniendo esperanza. Que la provisión de esperanza llegue en los momentos más oportunos. Un verso que hable directamente al corazón. Un sueño que traiga consuelo. Un encuentro que ocurra en el momento adecuado. Una canción que cante lo que el corazón necesitaba oír.
Que seas creativo en la provisión de esperanza. Padre, por proporcionar las conexiones adecuadas esta temporada, las personas que pusiste en el camino con recursos específicos para esta fase concreta. La provisión de Dios a menudo viene acompañada de un rostro humano, y quiero estar atento para reconocerlo cuando llega envuelto en las personas. No quiero pasar por alto el instrumento divino porque estoy esperando el milagro directamente del cielo sin mediación humana. Porque Dios usa a las personas y a menudo las personas son el camino que Él elige proveer. Que la provisión de esta prueba es suficiente y no abundante. A veces la escasez forma parte del proceso. La dependencia de Dios que produce la escasez es una pedagogía divina que la abundancia no puede enseñar. Que aprenda a recibir suficiente provisión con gratitud en lugar de quejarme de que no es abundante. Que encuentre en cada provisión diaria un argumento de fidelidad en lugar de comparación con lo que ha faltado. Vosotros que escucháis esta oración, si tenéis una petición urgente en vuestro corazón, escribid en los comentarios y creed que miles de hermanos y hermanas orarán con vosotros. Leímos todos los comentarios y hay un área particular de necesidad que ha creado el juicio y que aún no he abordado en oración. Algo que me da un poco de vergüenza pedir porque debería haberse previsto, debería haberse evitado. Pero la gracia de Dios no juzga cómo llegamos a la necesidad, solo provee para ella. Padre, quiero trabajar en el perdón en las dimensiones específicas que ha creado el juicio, porque los juicios a menudo incluyen elementos humanos que han contribuido a la dificultad, y esos elementos humanos dejan heridas que necesitan perdón para evitar que se conviertan en amargura permanente. Vengo con la disposición de trabajar este terreno, con la conciencia de que el perdón en este contexto puede ser más complejo que en otros, pero con la certeza de que es posible gracias a la gracia de Dios. Señor, si el juicio fue en parte a través de las personas, por las decisiones de otros que afectaron mi vida, por traiciones, por negligencia, por acciones que precipitaron la dificultad, quiero llevar a esas personas al trono de la misericordia ahora, no para que reciban castigo, sino para que mi corazón se libere del rencor que podría crecer allí. Elijo no llevar la cuenta de lo hecho. Lo pongo en tus justas manos, que sabrán cómo gestionar cada caso con perfecta equidad. Padre, también quiero perdonarme por las decisiones que pudieron haber contribuido al juicio, porque a menudo los juicios tienen una dimensión de consecuencia de las decisiones que tomamos, y la culpa por esas decisiones puede convertirse en un peso adicional más abrumador que la dificultad en sí. Que el perdón que ofreces sea plenamente recibido. Que la misericordia nueva cada mañana cubra lo que he descubierto con mis propios errores, y que pueda avanzar sin el peso de la autocondena. Señor, trabaja en mí el perdón hacia ti, y sé que teológicamente no te has equivocado, ni necesitas perdón. Pero emocionalmente puede haber un resentimiento inconsciente acumulado durante el proceso. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no actuaste antes? ¿Por qué estabas callado cuando más necesitaba tu voz? Estas preguntas son honestas, y en lugar de enterrarlas, quiero resolverlas en tu presencia hasta que la confianza sustituya a la acusación, hasta que la fe supere el malentendido. Padre, que el proceso de perdón en este contexto sea gradual y honesto, no forzado por la expectativa religiosa de que un cristiano fiel debe perdonar de inmediato y con alegría. A veces, el perdón es un proceso que ocurre capa a capa, un nivel más profundo a la vez, con recaídas ocasionales que no niegan el compromiso, sino que confirman la humanidad. Que yo tenga paciencia conmigo misma en este proceso, tanto como tú eres paciente conmigo. Señor, perdone a quienes han contribuido a mi calvario tanto como yo me libero a mí mismo.
porque es posible que ellos lleven una verdadera culpa por lo ocurrido, y que el perdón que les ofrezco sea la gracia que les alcance de maneras que nada más podría. Que mi decisión de no guardar rencores sea en sí misma un acto espiritual que actúa sobre sus vidas. Que lo que está desatado en la tierra se desata en el cielo. Que el perdón que ofrece terrenalmente tenga consecuencias reales celestiales. Padre, que el perdón complete la obra que comenzó la prueba, porque la prueba purifica, pero el perdón completa la purificación. Es como el proceso del oro. El horno elimina las impurezas, pero es la mano experta del joyero la que forma el adorno final. La prueba hace el trabajo duro, el perdón hace el trabajo fino. Que ambos se completen para que el resultado final sea el carácter dorado genuino que Dios buscó desde el principio. Que este acto de perdón hoy sea un hito en el camino, un punto de inflexión, donde lo que estaba atado fue liberado, donde lo cargado fue depositado, donde lo que estaba obstruido fue liberado. Que el día siguiente a esta oración sea diferente del anterior, precisamente por lo que se ha trabajado aquí en el campo del perdón. Antes de continuar, si tienes un familiar que necesita oración urgente, escribe su nombre en los comentarios ahora y cree que Dios está actuando. Y hay una dimensión de perdón que ha creado la prueba y que aún no he trabajado del todo, quizá la más necesaria de todas, la que tiene más potencial de liberación. Estoy listo para resolver esto ahora con la honestidad y el valor que exige esta oración. Padre de la fe, quiero que la prueba que estoy atravesando produzca lo que promete 1 Pedro 1, 6, 7. Que la prueba de mi fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, aunque sea puesta a prueba por fuego, resultará en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Para que el juicio produzca este resultado, la fe que surgió del juicio debe ser más sólida que la fe que encuentra, no solo sobreviviendo, sino enriquecida. Y pido esta renovación ahora. Señor, renueva la fe de que la magnitud del juicio pudo haberse erosionado, la fe que al principio estaba fresca pero que el largo tiempo del proceso ha hecho más difícil de sostener con la misma intensidad. No pido que volvamos a la ingenuidad del principio, pido la madurez que viene tras el desgaste, la fe templada que es más sólida porque ya sabe que existen vientos contrarios y los ha resistido. No se renueva al estado inicial, sino a un estado superior. Padre, renueva la fe en el carácter de Dios que la prueba pudo haber probado. Fe en que eres bueno, incluso cuando las circunstancias no parezcan buenas. Que eres soberano, incluso cuando los acontecimientos parecen fuera de control. Que tú estás presente, incluso cuando el silencio parece indicar ausencia. Que estas convicciones sobre tu carácter no sean solo verdades aprendidas, sino experiencias vividas, confirmadas por el hecho de que aquí estoy, aún de pie, aún creyendo, aún rezando, lo cual es en sí mismo prueba de que estuviste y estás presente. Señor, que la fe renovada tras el juicio tenga una dimensión de testimonio que antes no tenía. La credibilidad de quienes hablan desde la experiencia y no solo desde la teoría. Cuando alguien en una prueba escuche mi testimonio, que sienta que hablo de un Dios que conozco por experiencia íntima, no de un Dios al que describo desde la observación lejana. Que la prueba que costó tanto sea al menos recompensada con la profundidad de testimonios que hizo posible. Padre, específicamente renova la fe en la provisión y el cuidado de Dios, porque la prueba pudo haber traído momentos en los que sentí que no había suficiente atención, que faltaban recursos en el momento en que más los necesitaba, que el Dios que prometió proveer no parecía hacerlo lo suficiente. Que la perspectiva más amplia del proceso revele los puntos de provisión que no identifiqué en el calor del momento, y que esa perspectiva restaure la confianza de que Dios, a providencia, quizá diferente de como yo esperaba,
pero proporcioné. Señor, que la fe renovada se confirme mediante la acción. Que dé algún paso concreto de fe al salir de esta oración, tomar una decisión que solo tenga sentido si Dios es real y fiel, declarar algo que la fe guíe y que la lógica del sufrimiento contradiga. Que la fe renovada se confirme en la obediencia y no solo en la declaración, porque la fe que no actúa es teoría espiritual, y la fe que actúa es vida espiritual. Padre, que esta fe renovada por la prueba sea el regalo más valioso que el proceso ha producido. Más valioso que si la prueba nunca hubiera ocurrido, porque la fe que ha sido puesta a prueba y perdurada es infinitamente más valiosa que la fe que nunca ha sido puesta a prueba. Permítanme reconocer el valor de lo que la prueba ha producido en mí. No con una alegría forzada por el dolor que ha costado, sino con una gratitud genuina por el tesoro que el proceso ha revelado. Que esta fe renovada sea una herencia de la mía. Que cuando vean mi fe tras la prueba, reciban un argumento de que la fe cristiana no es una teoría bonita para los buenos tiempos, sino un ancla firme para los tiempos difíciles. Que mi vida sea el argumento que convenza más que cualquier sermón que pueda predicar. Espíritu Santo, que cada persona que escriba "creo" en los comentarios sienta inmediatamente tu toque de consuelo y un milagro que ocurre hoy. Y hay un punto específico de renovada fe que el juicio ha abierto para mí. Un ámbito en el que antes creía por convención, y ahora creía por experiencia, donde lo que era teoría se ha convertido en testimonio. Quiero decirlo ahora, porque la declaración sella lo que ha construido la prueba. Liberando a Dios, declaro la liberación sobre lo que el juicio pudo haber dejado como cadenas más allá de sí mismo. Porque a veces, cuando salimos de un juicio, llevamos como carga no solo lo que el juicio produjo bien, sino también lo que instaló que fue dañino. Nuevos miedos, defensas excesivas, desconfianza generalizada, dolor no procesado que se convirtieron en filtros a través de los cuales vemos la vida. Que la liberación sea tan completa como la prueba fue profunda. Señor, libérame del trauma que la prueba pudo haber causado, los desencadenantes que ha instalado, los patrones de respuesta defensiva que ha desarrollado, las asociaciones automáticas entre ciertos estímulos y el dolor de la prueba que aún no se han desconectado. Que tu espíritu realice el trabajo sanador que va a la raíz de los patrones traumáticos, que no solo trata los síntomas, sino que transforma los patrones neuronales y emocionales que el proceso ha establecido. Padre, líbrame del modo de supervivencia que el juicio necesitaba y que puede estar celebrándose innecesariamente más allá del periodo en que fue útil. Porque en tiempos de crisis desarrollamos modos de funcionamiento que nos ayudan a salir adelante. Hipervigilancia, cierre emocional, un enfoque limitado en la supervivencia inmediata. Estos modos tienen su función en el momento adecuado, pero cuando se mantienen más allá del tiempo, se convierten en prisiones. Que me lleves del modo supervivencia al modo florecimiento. Señor, libérame de la identidad de la prueba, la tendencia a definirme a través de lo que estoy viviendo, a existir como la persona que lo está pasando, a hacer de la dificultad el punto central de mi narrativa de identidad. Soy más de lo que estoy pasando, soy hijo, hija del Dios viviente, llamado con un propósito eterno, dotado de dones específicos, destinado a un futuro de esperanza. Sea esta identidad verdadera mayor que la identidad de la prueba. Padre, libérame del miedo a que la prueba pueda haberse instalado, el miedo a que vuelva a ocurrir. Que otras pruebas sean igual o más intensas, que no tenga recursos para pasar por el próximo horno. Que este miedo no me paralice ni me cierre a nuevas experiencias por miedo a que se conviertan en nuevas pruebas. Que viva con valentía lo que tengo delante, sabiendo que si la prueba llegó,
fue porque Dios estuvo presente y que si vuelve a aparecer, Él también estará presente. Señor, libera las relaciones del peso que la prueba ha impuesto sobre ellas. Que quienes han estado a mi lado en este camino no tengan que seguir cargando con el peso de lo que se ha vivido. Que las relaciones puedan respirar y expandirse más allá del contexto de la prueba. Que la liberación no sea solo individual, sino que se extienda al ámbito relacional. Que las personas que me aman también se liberen del peso que les ha costado la prueba. Padre, libera mi agenda y mi energía de lo que la prueba ha monopolizado y que ahora puede liberarse. El tiempo dedicado a la gestión de crisis, que ahora puede redirigirse a lo que se pospuso. La energía creativa que consumió la supervivencia y que ahora puede aplicarse a la construcción. El sueño que se ha pausado y que puede reanudarse. Que la liberación también sea liberación del potencial reprimido que esperaba el final de la prueba para fluir. Que la liberación declarada en esta oración sea fuerte si es posible. Porque hay algo en el acto de declarar la liberación con la boca que sella lo que se ha obrado en el espíritu, que confirma la decisión interior con la expresión externa. Que la libertad que reclamo no sea tímida ni condicionada, que sea total, confiada, basada en la autoridad de Cristo, que ha comprado mi libertad a un precio que no puedo permitirme, pero que puedo recibir con gratitud. Dios amado, que quienes están aquí sientan que algo se rompe y que son liberados en este mismo momento. Y hay una corriente específica que la prueba instaló, quizá la más sutil de todas, la que ni siquiera identifiqué como corriente porque se había convertido en parte de mi forma de trabajar. Pero ahora el Espíritu Santo lo está sacando a la luz, y con la luz llega la posibilidad de una liberación que antes no existía, porque lo que estaba oculto no podía ser liberado. Señor de la presencia, en el centro de cada prueba hay una cuestión de presencia. ¿Estás aquí? Porque si lo eres, la prueba se puede soportar. El horno no consume, el postre no mata. Pero si tú estuvieras ausente, ninguna resistencia humana sería suficiente para repasar lo que algunas pruebas presentan. Y la respuesta que das a la cuestión de la presencia no es solo teológica, es experiencial. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y Hebreos 13:5-6 nos invita a decir con confianza, el Señor es mi ayudante, no temeré. Señor, que tu presencia en el juicio sea más que compañía, sea poder. La presencia de Dios no es solo la presencia de aquel que siente estar juntos, sino de alguien que actúa. Que la presencia que sienta en esta oración sea la misma que actúa en la situación por la que estoy pasando, que no solo consuele mi corazón, sino que transforme las circunstancias, que no solo se sienta conmigo, sino que se mueva en las dimensiones de la realidad que necesitan intervención divina. Padre, que la experiencia de tu presencia en la prueba sea lo que más claramente distingue al creyente del incrédulo, no la ausencia de dificultad, ni el final más rápido de la prueba, sino la calidad de la presencia experimentada en medio de ella. Que quienes me observen en la prueba se den cuenta de que no estoy solo, que hay algo o alguien que me sostiene más allá de mi propia resiliencia. Que esta percepción sea un argumento irresistible a favor de la realidad de Dios. Señor, que tu presencia en el juicio también sea la que consuele la soledad específica de quienes están en el horno. Porque los juicios tienen una soledad que otras situaciones no tienen, la soledad de quienes no pueden ser completamente acompañados por las personas en lo que están pasando. Que seas el cuarto hombre en este horno, presente de una manera que provee lo que la compañía humana no puede alcanzar, que habla al corazón en el silencio que no podemos habitar de la misma manera. Padre, que la conciencia de tu presencia en el juicio me permita practicar la alabanza en el horno,
como Pablo y Silas, que alabaron en prisión, como Job que dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor tomó. Bendito sea el nombre del Señor». No es alabanza a las circunstancias, es alabanza al carácter, es alabanza que dice que Dios merece ser adorado independientemente de las circunstancias presentadas. Que esa calidad de elogio sea posible para mí esta temporada. Señor, que la presencia de Dios en la prueba sea transformadora de la propia prueba, no solo haciéndola soportable, sino también productiva. Porque cuando Dios está presente en el proceso no solo termina con el creyente superviviente, sino también con el creyente transformado. José salió del pozo y de la prisión no solo vivo, sino dotado de autoridad y sabiduría que solo el proceso podía otorgar. Que mi examen produzca en mí lo que solo este tipo de escuela puede enseñar. Padre, que la intimidad con Dios que me ha dado el juicio sea el tesoro más precioso que ha producido, más valioso que cualquier resolución de circunstancias, porque la intimidad con el Dios eterno es una herencia que atraviesa todos los contextos a medida que las circunstancias cambian y pasan. Que mirando atrás, dentro de años, lo que más valoro de esta temporada no es que haya sobrevivido, sino que me acerqué a Dios de una manera que la facilidad no habría hecho posible. Que la presencia de Dios que encuentro en esta oración sea lo que me haga volver a la cama esta noche y me haga dormir en paz. La seguridad de que el guardián de Israel no duerme ni duerme, que las preocupaciones que no puedo controlar están en manos que nunca pierden el control. Que esta certeza sea la almohada más blanda que exista. Señor, haz que quien llegue al último segundo de este vídeo sienta tu abrazo envolviendo tu vida. Y hay una dimensión de la presencia de Dios en mi prueba específica que aún no he articulado. Un momento en el que sentí que estabas ahí de una manera que me sorprendió, diferente de lo que esperaba, pero que era indudablemente tú. Quiero darte las gracias por eso ahora y pedirte que vuelvas, en esta misma capacidad o incluso más profundamente. Dios fuerte, quiero recibir fuerza específica para la fidelidad en la parte de la prueba que aún queda, porque no sé cuándo terminará, y necesito una fuerza que dure tanto como dure, que se renueve cada día como el maná, que sea suficiente para el tiempo que aún tengo que atravesar. No fortalecerse para correr cuando el proceso aún requiere caminar, fortalecerse para caminar sin detenerse, poner un pie delante del otro cuando cada paso es difícil, mantener el rumbo cuando el cansancio implica desviarse. Señor, fortalece mi determinación de no definir la victoria según los estándares del mundo. La victoria que el mundo reconoce es la resolución rápida y espectacular de las circunstancias, pero la victoria que Dios valora a menudo es la resistencia fiel hasta el final, el carácter purificado por el proceso, la fe que ha resistido el horno. Que no me desanime porque mi victoria aún no parece victoria a través de los ojos de quienes no comprenden el proceso, que son fieles al patrón divino de victoria que es más profundo que lo humano. Padre, fortalece la integridad que el juicio puede hacer costosa, porque hay momentos en los que hacer lo correcto sería más fácil si no estuviéramos ya exhaustos. Cuando la tentación de un atajo parece justificada por el sufrimiento que soportamos, cuando él merecía una excepción después de todo lo que he pasado, empieza a sonar razonable. Que la fuerza que das sea especialmente abundante precisamente en esos momentos de fatiga moral, cuando el carácter está más en riesgo. Señor, fortalece mi gratitud, porque la prueba puede hacer que la gratitud sea más difícil, puede crear la sensación de que el sufrimiento anula la bendición, que lo que fue difícil es más real que lo bueno. Que la fuerza de la gratitud se renueve, que pueda ver junto a cada dificultad la gracia que la ha acompañado.
que la lista de lo que se ha dado sea tan real como la lista de lo que ha sido costoso, porque la gratitud no anula el dolor, lo pone en perspectiva de una historia más amplia. Padre, fortalece mi esperanza para lo poscarrera, la visión de lo que vendrá cuando el proceso haya completado lo que fue diseñado para completar. Porque cuando estamos en medio del horno, es difícil imaginar el otro lado, difícil visualizar la vida más allá de la dificultad actual. Que me des vislumbres de lo que está por venir, no necesariamente detalles, sino la certeza de que hay un después, y que este después es más rico gracias al proceso que lo precedió. Señor, fortalece mi capacidad de ser un instrumento mientras cruzo, de seguir estando ahí para los demás, incluso en medio de mis propias dificultades, de no quedar tan absorta en mi prueba que pierda la capacidad de ver las necesidades que me rodean. Porque el servicio a los demás suele ser una fuente de fortaleza y hay personas a mi alrededor que necesitan lo que yo puedo dar, incluso en mi estado actual. Quizá especialmente por ello. Padre, fortalece la comunión con el Espíritu Santo, que es la fuente de toda fuerza espiritual, porque es Él quien nos invita a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Quien nos hace fuertes en el Señor y en el poder de su poder, quien intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos cuando ya no tenemos palabras. Que esta comunión sea profunda y constante, que el canal entre el Espíritu y yo sea limpio y abierto, que la fuerza que fluye por este canal sea inagotable. Que el fortalecimiento de esta oración me sirva hoy y resuene en los días venideros. Que las palabras recibidas aquí vuelvan a la memoria en los momentos más difíciles. Que la presencia que se encuentra ahora sea un recurso al que regrese cuando la debilidad amenaza. Que la decisión de renovar la fidelidad aquí sea confirmada por elecciones fieles a lo largo del día. Que la oración no solo sea una isla de fortaleza, sino un punto de partida para una fuerza que sigue avanzando. Padre, que quienes permanezcan hasta el final de esta oración sientan ahora mismo el peso que se les quita de encima. Y hay una dimensión específica de fuerza que necesito para la siguiente etapa de esta carrera, algo para lo que fuerzas anteriores no se preparan del todo, algo que requiere un nivel de fuerza que aún no he probado en mí mismo. Pero nunca permites que la prueba supere lo que los juzgados pueden soportar con tu ayuda. Y confío en que proveerás para lo que está por venir. Padre de la esperanza, siento esperanza al otro lado del juicio, no porque sepa cuándo llegará, sino porque sé que existe. Cada prueba tiene un lado aquí y otro allá, y el Dios que permite el examen tiene el otro lado preparado. Que esta esperanza sea el combustible que mantenga el movimiento cuando el cansancio te invite a detenerte, la luz que mantenga la dirección cuando la noche de la carrera es más oscura. Señor, planto una esperanza específica, que cuando salga de esta temporada de pruebas seré más que cuando entré, no solo superviviente, más. Con más profundidad de carácter, más compasión por el sufrimiento ajeno, más sabiduría práctica, más intimidad con Dios, más credibilidad en el testimonio, más fortaleza de fe. La esperanza no es solo que el sufrimiento termine, sino que cuando termine haya producido un fruto que justifique el coste. Papá, siento esperanza en las áreas concretas que más afectó la carrera, en el ámbito financiero que la carrera comprometió, que la restauración vendrá con intereses, que lo perdido se recuperará, y más. En el área de salud que la prueba ha desgastado, esa recuperación llegará más completa que el daño. En las relaciones que la prueba puso a prueba, aquellos que resistieron se hicieron más fuertes, y aquellos que necesitan ser restaurados serán alcanzados por gracia. Que la esperanza sea lo suficientemente específica para ser real. Señor, que la esperanza de lo poscarrera también sea esperanza de propósito. Que lo que he vivido tenga un propósito
más allá de mí mismo, que haya historias que necesiten mi testimonio, que haya personas a las que solo yo pueda llegar por lo que he vivido, que la misión de Dios para mi vida se enriquecerá con la experiencia del juicio en lugar de disminuir. Puede que el sufrimiento no sea un desperdicio, sino material de construcción para algo que aún está por venir. Padre, siento esperanza en la renovación que vendrá después de la prueba, la alegría que ha estado en suspenso, la creatividad que el estrés asfixia, los sueños que se han pospuesto, los planes que se han pospuesto, que haya una expansión de la vida al final de la carrera, una primavera después del invierno, una floración tras la estación seca, que la sequedad que trajo la prueba sea seguida por una abundancia de frutos que solo quienes han pasado el invierno pueden producir. Señor, que la esperanza también sea escatológica, más allá de esta vida, más allá de esta prueba, más allá de cualquier resolución temporal. La esperanza cristiana apunta a la eternidad, a la gloria futura, que Pablo dice que ni siquiera es comparable a los sufrimientos del presente. Que esta perspectiva eterna sea un ancla cuando las perspectivas inmediatas son limitantes. Que al ver lo que aún no es desde el punto de vista eterno, el sufrimiento presente pueda relativizarse sin ser negado. Padre, que la esperanza que planto sea resistente, que no se rompa con el próximo obstáculo, que no se extinga con el próximo momento de dolor, que no se confunda con un optimismo frágil que no sobrevive al contacto con la dura realidad. Que sea la esperanza que no avergonce, porque el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones, no fundamentado en las circunstancias, sino en el carácter inmutable del Dios que prometió. Que la esperanza de esta oración se extienda más allá de mí, que quien me escuche en la prueba reciba esperanza en la suya, para que cuando vea que es posible seguir esperando incluso en el largo proceso, pueda servir como testigo de que la fe no es ingenuidad, sino un ancla firme. Que cada persona que esté en tu prueba y asista a esta oración reciba la esperanza específica que necesitaba para otro día. Dios, que cada persona que se suscriba y abandone algo similar se convierta en un canal de bendición en tus manos, llevando este mensaje a quienes aún no te conocen. Y hay una esperanza que la propia prueba ha generado, algo que solo la experiencia de pasar por el horno podría haber creado en mí, una esperanza que antes no existía, porque no había la tierra necesaria para que creciera. Es esta esperanza concreta la que planto ahora, con toda la fe ganada en el proceso. Santo Padre, le consagro toda la experiencia de la prueba, el sufrimiento, el aprendizaje, el fruto, las cicatrices, los logros. Que todo esto sea tuyo, que no lleve la evidencia como propiedad personal del sufrimiento que uso para definir mi identidad, sino que la ofrezco en tus manos como material para ser usada para tu propósito. Que lo que ha costado más se ponga donde pueda aportar más, al servicio del Rey, que sabe cómo utilizar lo que ha producido el proceso de refinado. Señor, consagro el testimonio que me ha dado el juicio, la historia que ahora tengo que contar, las perspectivas que ahora poseo, la credibilidad que aporta el sufrimiento real, que cuando las llevo no me conmueve el orgullo de quienes quieren impresionar con la magnitud de lo que han soportado, sino el amor hacia quienes están en una prueba similar y necesitan oír que es posible cruzar. Que cada vez que contamos la historia del juicio, la trama principal sea la fidelidad de Dios, no el valor humano. Padre, consagro las relaciones que la prueba ha transformado, aquellas que se han profundizado con el fuego compartido, las que han sido sabiamente terminadas, las que necesitan ser restauradas. Que cada una de estas relaciones se viva a partir de ahora con intención y gratitud, que no dé por sentado a quienes permanecieron, que honre a quienes me acompañaron, que perdone a quienes se han ido,
que pueda cuidar de quienes han resultado heridos en el proceso. Señor, consagrado las lecciones del juicio a un uso práctico en la vida cotidiana. Que la sabiduría tan bien ganada no permanezca solo en el archivo de recuerdos de lo difícil, sino que se traduzca en decisiones más sabias, relaciones más maduras, discernimiento más agudo y una respuesta más generosa a las inevitables dificultades que se avecinan. Que el precio pagado por la prueba esté al menos justificado por la aplicación de lo que enseñó. Padre, te consagro el próximo capítulo, lo que viene después de esta prueba, lo que tú preparas para usar, lo que la prueba ha producido en mí. No quiero decidir el siguiente capítulo solo ni reaccionar a lo que venga. Quiero entrar en él como coautor con Dios, obediente a la narrativa que estás escribiendo, disponible para los papeles que me asignas. Que la consagración del siguiente capítulo sea tan total como la consagración del proceso que la precedió. Señor, consagrado mi comprensión de Dios, lo que la prueba me ha enseñado sobre quién eres, que es diferente de lo que sabía antes de entrar. El Dios que conocí en el horno tiene más profundidad, más realidad, más especificidad que el Dios que conocía por teoría. Que esta comprensión profundizada se consagran a la alabanza, que cada nueva dimensión del carácter de Dios que la prueba ha revelado sea material para una adoración más profunda, oración más íntima, fe más informada. Padre, consagro el cansancio, porque el cansancio también necesita consagración, no negación. El verdadero cansancio de quienes han pasado por algo difícil es honesto y debe ser reconocido. Que Dios no solo me dé más fuerzas para continuar, sino también el descanso que merece el cansancio legítimo. Que hay espacio para detenerse, para respirar, para integrar lo que se ha experimentado, para celebrar lo que se ha cruzado antes de reanudar el movimiento. Que esta consagración sea el cierre de un capítulo y el comienzo de otro, que el acto de poner en manos de Dios todo lo que ha sido y producido el juicio sea el punto de inflexión donde la historia cambie la calidad. No necesariamente por dificultad a facilidad, sino por reactividad a intencionalidad, desde la supervivencia a la misión, desde el juicio hasta el testimonio. Señor, que quienes dejen el mismo momento sepan que están ayudando a otros corazones a consagrar el día a ti, ya que ayuda a llevar este vídeo a más personas que lo necesitan. Y hay una consagración final, la más importante de todas, la que lo resumirá todo. Consagrado al Señor no solo lo que he pasado, sino en quien me he convertido porque he partido. Porque la prueba no le ocurre solo a alguien, transforma a alguien. Y esto transformó a alguien, con todo lo que es y lleva. Es lo que te doy ahora. Padre de toda gracia, cierro esta oración de fidelidad en prueba con gratitud. Y siento que la gratitud por sobrevivir a una prueba tiene una cualidad específica que otras personas no tienen. Es la gratitud de quienes estuvieron al borde y no cayeron, de quienes estuvieron tentados a rendirse y resistieron, de quienes sintieron el calor intenso y sin embargo salieron con el olor a oro en lugar del olor a humo. Esta gratitud es preciosa y quiero honrarla por completo. Señor, estoy agradecido de seguir aquí, porque no me rendí, ni con Dios, ni con la vida, ni en mí mismo, ni en los que amo. Hay momentos durante el juicio en los que la tentación de simplemente parar de cualquier manera era lo suficientemente real como para mencionarse con honestidad. Y yo estoy aquí, todavía de pie, todavía rezando, sigo buscando. Esto no es la conquista de mi voluntad, es el fruto de tu gracia que me sostuvo cuando ya no tenía mi propio apoyo. Padre, estoy agradecido por las personas que han estado a mi lado, las que se quedaron cuando habría sido más fácil irse, las que rezaron cuando no tenía palabras,
las que me creyeron cuando dudaba de mí misma, las que representaron el amor de Dios con carne y hueso. Estas personas son un regalo de Dios con un nombre propio, y quiero registrar en oración, uno a uno, lo que han significado esta temporada. ¿Sabes quiénes son? Bendíceles mucho. Señor, estoy agradecido por lo que la prueba ha producido que de otra forma no habría podido adquirir. La profundidad de carácter que solo el proceso forja, la compasión que solo enseña el dolor, la sabiduría que solo la experiencia real confere, la fe que solo el fuego purifica. Estos tesoros tienen un precio que no habría elegido pagar si lo hubiera sabido de antemano, pero que cuando veo el resultado, reconozco como justo. El valor de lo que tengo ahora no podría haberse conseguido más barato. Padre, estoy agradecido por tu presencia confirmada en las horas más difíciles de la prueba, los momentos en que claramente sentí que no estaba solo, las confirmaciones que llegaron en el momento justo, la paz inexplicable que apareció cuando menos se esperaba, la fuerza que se renovó cuando toda la reserva se consumió. Estos momentos son testimonios grabados en el corazón, y ningún argumento intelectual puede borrarlos porque son experienciales. Señor, estoy agradecido por lo que la prueba ha revelado de mí y que aún necesita trabajo, porque este conocimiento, por incómodo que sea, está presente. Conocer las propias debilidades es una ventaja estratégica para el futuro en el camino. Sé dónde soy más vulnerable, dónde necesito más gracia, dónde debería invertir de forma más intencionada en el crecimiento. Sin pruebas, estas áreas podrían seguir siendo desconocidas y, por tanto, potencialmente más peligrosas. Padre, estoy agradecido por la promesa al otro lado, por el hecho de que todo proceso tiene una conclusión, que el horno tiene una puerta de salida, que el desierto tiene otra orilla, que la noche más larga termina con el amanecer. No sé cuándo será, pero sé que será. Y esta seguridad basada en el carácter inmutable de Dios es motivo de gratitud genuina, incluso cuando todavía estoy en medio del proceso. Señor, estoy agradecido por esta oración, por haber tenido el privilegio de traerla, por esta comunidad que oró junta, por las palabras que han surgido, por los momentos en que he sentido tu presencia de una manera específica mientras oraba. Cada oración es un encuentro, y cada encuentro es un regalo de Dios, independientemente de la circunstancia que motivó la búsqueda. Que nunca reduzca la oración a un instrumento para manipular las circunstancias, que siempre sea, ante todo, un encuentro con el Padre. Querido Padre, que quienes han llegado hasta aquí sepan que no fue casualidad. Hay una última palabra reservada para ella, y la última gratitud es para ti. Padre, gracias por ser el Dios que prueba y el Dios que sostiene en la prueba. Gracias porque no eres el Dios que solo observa desde lejos cómo sus hijos sufren, sino el que baja al horno juntos, que está presente en el proceso, que nunca permite que el calor sea mayor de lo que se puede saborear con tu gracia. Este Dios que está en el horno conmigo es el único por quien estaré eternamente agradecido. Has llegado al final de esta oración sobre la fidelidad en la prueba. Y eso en sí mismo es un acto de fidelidad. Estar de pie hasta el final de una oración, sobre estar de pie hasta el final, es poesía espiritual que Dios nota y honra. En esta oración has dado el día con las marcas de la prueba. Pidió protección por la fidelidad amenazada. Encontró paz en medio de la incertidumbre sobre cuándo terminaría. Recibió instrucciones para navegar lo que aún está por venir. Buscó sanación para las heridas que le dejó el proceso. Intercedió por la familia afectada. Pidió provisiones para cada demanda del cruce. Trabajó en el perdón en todas sus dimensiones. Renovó la fe de que el horno estaba purificando. Declaró la liberación de lo que el juicio había instalado más allá de sí mismo.
Habitaba en presencia del Dios que estaba en el horno juntos, recibió refuerzos para el tramo que aún permanece, sembró esperanza al otro lado de la carrera, consagró toda la experiencia al Señor y terminó agradeciendo las clases caras e irreemplazables. No te fuiste con nada, salió más rico, con la riqueza que solo produce el horno. Escribe vi hasta el final y tu ciudad para que podamos rezar por ti. Y si estás en el examen ahora mismo, escribe en los comentarios, estoy en el horno pero no estoy solo, porque no lo es. Este cuarto hombre está contigo, ahora y a través de todo el proceso que queda. Permite que Dios siga hablándote. Da el siguiente paso viendo el vídeo que aparecerá en la pantalla, porque Él aún tiene mucho que decir. No te detengas aquí. Dios es más grande y su presencia es nuestra fortaleza. Que Él te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo. Amén.